¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza una nueva edición de Días Contados en Vía X. Estaremos adelantándonos en nuestra sección Segundo Piso a la cuenta presidencial del 1 de junio, la primera del presidente Boric, así es que le haremos una asesoría express. Además, viene Sabas Chaguán al estudio, uno de nuestros columnistas, para hablar del crimen organizado en el sur del país, el robo de madera y sus ramificaciones. Pero antes, hablemos de lo siguiente. Tras los confinamientos por el COVID, se está produciendo en todo el mundo un fenómeno de masas bautizado como YOLO, por sus siglas en inglés, You Only Live Once, o solo se vive una vez. Se traduce en que el público está dispuesto a pagar lo que sea por vivir una experiencia significativa. Por eso le está yendo tan bien a los conciertos y artistas de todo el mundo que han iniciado ambiciosas giras. Esto es una excelente noticia para una industria que vivió sus días más negros en 2020 y 2021 y para los amantes de los espectáculos en vivo, que por fin podemos ir a sacudirnos en esa especie de liturgia que es un recital. El problema es que en Santiago no contamos con el clásico recinto para los shows masivos, ya que el Estadio Nacional sigue en reparaciones de cara a los Juegos Panamericanos del 2023. Lo supieron amargamente en abril los fanáticos de Metallica, que tuvieron que ver a sus ídolos en un improvisado show en el Club Hípico que no dio las condiciones adecuadas. Lo saben con claridad los directivos del Club Universidad de Chile, cuyo equipo no podrá jugar en el estadio durante todo este año, según les confirman extraoficialmente desde el gobierno. Pero parecen no saberlo las 420.000 personas que han comprado entradas para 2 mega eventos agendados para fines de septiembre. Daddy Yankee llega al país el 27, 28 y 29 de septiembre. La locura por la venta de entradas fue noticia nacional y los tickets se vendieron en pocas horas. La banda inglesa Coldplay, por su parte, rompió un nuevo récord y llenó 4 estadios nacionales el 20, 21, 23 y 24 de septiembre. En Punto Ticket, en el sitio de la tiquetera, se lee que el recinto será el Estadio Nacional para ambos artistas. El actual gobierno dice que la anterior administración fue irresponsable al comprometer plazos y la ministra del Deporte actual se niega a comprometer fecha de entrega. ¿Es responsable permitir que las productoras cierren trato con los artistas, programen shows e informen ilusionando a cientos de miles de personas sin saber a ciencia cierta si el recinto estará disponible? Por su parte, ¿no puede acaso la autoridad ponerle velocidad turbo a los arreglos del Nacional para contar de una buena vez con el recinto que asegura la realización de estos eventos anhelados por un importante subsector económico y por el público? Bueno, lo más sensato es que quienes tienen sus tickets estén atentos y vigilantes a que se cumpla la promesa y no se lleven una tremenda frustración si es que el Nacional no alcanza a estar listo. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Ya estamos listos y con harto tema juntos, Juan Diego Montalva y Paula Walker. ¿Cómo están? Buenas noches, de buen humor los veo. Nos estábamos riendo viendo ¿cómo se llaman? Los apoyos de la presentación del programa. Ya. Que ahora sentimos que estamos viejos. O sea, que ahora tenemos mucha más experiencia de televisión. Ha pasado una vida. Que acartonado estábamos en esa época, ¿no? Que acartonado en esa época. Era tan difícil. 22 días al aire. Debutamos el 9 de mayo y claro, es como una vida, sobre todo para personas que no han hecho televisión anteriormente, como en el caso de ustedes. No, pero un detalle. Pero lo hemos pasado fantástico. Sí. Ahora yo creo que no estaban tan risueños cuando les tocaba estar a cargo de las cuentas presidenciales en sus respectivas gestiones en las que participaron. Sebastián Piñera 1, Michelle Bachelet 1 y 2 va a ser uno de los temas de esta noche. Pero les propongo que abramos el segundo piso para hablar de esto y otros asuntos. Oye, nos sorprendió ayer una noticia con la que queremos comenzar, que es el comunicado público del sacerdote Felipe Berríos, que está suspendido del ejercicio del sacerdocio a partir de una denuncia que llega a la Fundación para la Confianza. Ahí está el titular. Es una denuncia que se está llevando adelante en una investigación canónica, no penal, pero es Berríos el que decide autodenunciarse
y presenta ante el Ministerio Público esta acción diciendo lo siguiente: no me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial, esto es visto con justa razón como un privilegio por el resto de los chilenos, no digo que el proceso canónico sea malo, sino que es insuficiente y desconocido para el común de la gente. Quiero que se me investigue al igual que a cualquier ciudadano. ¿Cómo ven esta ofensiva que toma Felipe Berríos después de tanto silencio? Si quieres parto yo. A mí me parece bien lo que hace Felipe Berríos, pensando en la posibilidad que tiene de defenderse. Hasta donde yo entiendo, y aquí me corrigen si me equivoco en esto, hasta donde yo entiendo, el juicio que se hace o el procedimiento que se hace en la Iglesia le da poco espacio a las personas para defenderse también. Por lo tanto, cuando el cura Berríos lleva el caso a la Fiscalía y el fiscal determina que además se va a ver en la Fiscalía Sur y se va a ver en un área de la Fiscalía que es la Fiscalía de Género y Delitos Sexuales, que está a cargo de una fiscal mujer, que según la página web se llama Yasmín Salet, y luego está Claudia Álvarez, Claudia Castro, Osvaldo Toledo, María Avilés, María Narváez y Silvana Silva como fiscales y fiscalas adjuntas. Lo que está haciendo es pidiéndole a la justicia que este procedimiento le permita probar si efectivamente lo que pasó, pasó, y eso tanto a él como al imputado, como a la persona que es la víctima, que pueda entregar las pruebas y que determine si el hecho ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió y qué pruebas hay, pero además le permite a él defenderse y además hacerlo relativamente público también. Acota los plazos de investigación y si es que esto no se transformara efectivamente en un delito probable, le da la posibilidad, en este caso a esta persona, de poder querellarse también. Es decir, poder decir, ¿sabe qué? Se me ha acusado, no se me deja defender, no hay pruebas que sostengan esta acusación y me puedo querellar. Esto en la medida en que eso no se pruebe. Si se prueba, con mayor razón, en el caso de él, creo yo que le manda mensajes también a otros miembros de la Iglesia. Es decir, ¿por qué no nos juzgamos o no nos sometemos a procedimientos más democráticos o más de Estado de Derecho? Y le da señales a otros curas que también están acusados y a otras víctimas también. Por lo tanto, a mí me parece que esto le permite... Yo creo que Felipe Berríos ha sido permanentemente una persona que ha tratado de desacralizar a la Iglesia y transformarla no en un lugar intocable, sino en un lugar habitado por personas que cometen errores y otros que cometen delitos. Y por lo tanto, la posibilidad de someterse a una justicia que los trate no como personas que están allá arriba, sino como personas iguales, yo creo que es coherente con la manera en que el cura Berríos trató de llevar su sacerdocio hasta el día de hoy. Por lo tanto, en ese sentido, me parece bien también que el fiscal haya determinado que lo vea un grupo de hombres y mujeres fiscales que trabajan los temas de género y especializados. Por lo tanto, el tratamiento a la víctima, que es fundamental en casos como estos, sea un tratamiento acorde al momento o al hecho que esta persona haya vivido. Así que... Si es que la eventual víctima quiere participar de la investigación penal, no sé si la llaman a declarar y ella no quiere, por ejemplo, prestar testimonio. Yo tampoco tengo muy claro. No sé. Sería raro, porque si yo hago una denuncia, con todo lo difícil que es eso, o sea, uno conoce los casos de personas que han sufrido abuso sexual y delitos en esa área, y es algo muy difícil, o sea, independiente de la edad que tenga la persona y cuánto tiempo atrás haya ocurrido, para las personas hay una doble revictimización. Yo me imagino que fiscales y fiscalas tienen la capacidad de poder asegurarle a la víctima un ambiente y la suficiente discreción para que pueda hacer sus descargos. ¿Qué sabemos hasta ahora, antes de darte la palabra, Juan Diego, que la investigación canónica la lleva adelante la abogada María Elena Santibáñez, sí, que prestó declaración
esta mujer que dice que siendo adolescente sufrió actos de connotación sexual por parte de Felipe Berríos, que es el único testimonio que ha llegado a la etapa de investigación canónica. En algún minuto la segunda habló de que había otros testimonios. El diario de la segunda. Exactamente, el diario de la segunda habló de eso, pero nada se ha concretado como otras denuncias formales. Sabemos que Felipe Berríos se vino inmediatamente desde Antofagasta a Santiago, que está muy enrabiado por precisamente esto que él expresa en este comunicado, porque también se han conocido antecedentes que uno podría asumir no provienen de Berríos, naturalmente, sino o del entorno o de eventualmente de la Fundación para la Confianza. Son todos, en todo caso, temas muy delicados, pero lo que él sostiene es una frase que habitualmente repite, me lo dijeron algunos de sus cercanos, que es una frase de Calderón de la Barca, que es: el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Y él está en esta posición de mucha molestia y mucha rabia, y por eso avanza con esta acción, que podemos hablar de estrategia comunicacional o estrategia jurídica. Al final es una estrategia secas de Felipe Berríos para hacerle frente a esta situación. Pero para defenderse, además. Sí, a mí, exacto, claro. Fíjate que yo creo que este caso de Felipe Berríos es como la gran batalla, una gran batalla que es de una gran batalla de los 60, 70 años de la Iglesia en el último tiempo, y por eso yo trato como de darle una relevancia, y es entre dos sectores, que es el sector conservador de la Iglesia y el sector más de izquierda, ¿no? Yo creo, no olvidemos lo que fue la teología de la liberación con Leonardo Boff en Brasil, en los 60, en los 70, que es una iglesia muy comprometida con los pobres, ¿no? Una iglesia en donde los jesuitas fueron muy clave, y a la cual surgió como alternativa una iglesia muy conservadora, que fue el Opus Dei, fue Legionarios de Cristo, los Schoenstatt, fue el propio Caradima. Y siempre hubo una disputa ahí, ¿no? Y yo creo que el asestar a este golpe, que no sabemos si va a ser un golpe, porque no sabemos si tiene bases o no esta denuncia, es como que el sector más conservador, claro, que sufrió, yo creo, uno de los peores escándalos que en Chile es el de Caradima, pero a nivel internacional fue lo de los Legionarios de Cristo y Maciel, que tenía una familia, hijos. Era muy violento en sus relaciones con esta familia. Terrible. Es lo peor, ¿me entendés? Y Caradima, que es de alguna manera que destapó todo un infierno, ¿me entiendes?, de abuso, no solo en términos sexuales, sino que de poder, ¿me entiendes?, sobre gente que realmente la pasó muy mal y que hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias de este loco que estaba a cargo de esta iglesia del Bosque. Y en este debate, y en eso hay un libro que se llama La riqueza y piedad, de María Angélica Tumala, que justamente ella habla de cómo se organiza y se desarrolla esas dos iglesias tan distintas, que es la conservadora y la iglesia más liberal o más de izquierda, más comprometida con los pobres. Se llama, no veo bien, Riqueza y piedad, el catolicismo de la élite económica chilena, de María Angélica Tumala. Claro, y este escenario que tú describes, Juan Diego, de alguna manera dejaba a los jesuitas fuera, hasta el tremendo escándalo y la revelación que fueron los abusos del sacerdote Renato Poblete. No, el debate se produce desde los 50 en adelante, y ahí estaban los jesuitas versus los sectores conservadores. Lo que pasa es que con Juan Pablo II viene como se le da soporte y sostén a la iglesia conservadora, que es la iglesia vuelve a sus ritos, vuelve a sus bases, ¿me entiendes? Anticomunista. Frente a esta otra iglesia que es más la iglesia comprometida con los pobres, la teología de la liberación. Y en ese momento, y en ese sentido, Berríos es un ejemplo de esta iglesia comprometida con los pobres. Hay que reconocerle que Berríos tiene un trabajo y una obra bastante importante en esa área. Tiene Infocap, que es la Universidad de los Trabajadores, creó un techo para Chile en su momento, que luego se transformó en un techo de América Latina. Ahora estaba haciendo un proyecto en La Chimba, en el norte, justamente con los inmigrantes. Es una persona que paulatinamente, y de acuerdo a las demandas y necesidades que van teniendo sectores más desprotegidos, él va elaborando estructuras de apoyo a estos grupos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta persona que caída un poco esta iglesia conservadora, y que da la iglesia de Berríos, que caiga Berríos es ya como el último estandarte de la iglesia comprometida, ¿no? Entonces, y en ese sentido yo creo que aquí lo que se debate es, y que para terminar, que yo creo que
que es una situación que sufre la Iglesia Católica y que ha sufrido todo el tema de la manera como la élite se enfrenta a los sectores más necesitados, no más necesitados, los pobres. Y que es la idea de que justamente que es la asistencia, ¿no? El asistencialismo es la idea de la que vimos siempre del padre Hurtado, que combinaba en su camioneta verde a entregar alimentos a los niños que vivían debajo del Mapocho. Es como estas migajas que la clase alta entrega a los sectores más necesitados y que con los cuales se siente más tranquilo, ¿no? Hay una iglesia más, el Opus Dei tiene proyectos muy importantes en sectores populares, así como lo tiene también los jesuitas, pero como que ahora todo esto está entrando en crisis. Yo creo que los críticos de Berrío son críticos a esa necesidad, esa imagen de pintar esta beneficencia, ¿no? El sector de la iglesia que hace beneficencia, cuando finalmente lo que hay que pedir es, señores, hagamos un cambio drástico, importante, en términos de que el Estado sea el que se haga cargo de la gente necesitada y sea un Estado que esté presente y no que la gente que lo necesita viva de que le regalan la ropa a los ricos, que le dan plata, ¿me entiendes?, para el día de no sé qué. Entonces, y en ese sentido yo creo que ahí hay una batalla que yo creo que se está dilucidando ahora y que nuevamente queda en evidencia con el conflicto de Berrío y con el conflicto de esta iglesia benefactora que yo creo que merece análisis y merece ser revisada, ¿no? Ya, otro de los temas a los que vamos a estar atentos, pero lo decíamos, mañana a las 11 de la mañana en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso es la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. 500 invitados, todavía foro limitado, todos los parlamentarios, autoridades de la República, incluido el Contralor, como irán a recibir al Contralor después de la sugerencia de los 2/3. Y queremos, por cierto, hacerle una asesoría expresa en días contados al presidente Gabriel Boric frente a este desafío. Bueno, hay cosas de fondo y también de forma que van a ser importantes porque vamos a leer señales en la presentación del presidente Gabriel Boric. Ustedes tienen experiencia en cuentas públicas, pero insisto como con esta sensación de que este es como otro país, ¿o no?, respecto de las anteriores, o tampoco tanto para este hito republicano de largo aliento, sí. Paula. No, yo creo que claramente el país, este es un país distinto, ¿no? Contextualmente al menos, y las personas todas vamos transformándonos y claramente han habido cosas que nos han hecho cambiar, no sé, hábitos. La pandemia nos pegó muy duro en eso. Piensen en la cantidad de niños y niñas que dejaron durante 2 años de ir a la escuela, al liceo, al colegio, y que impactó de la manera que ha impactado y que hemos visto, ¿no? O sea, la relación con los pares es una relación que modula. Y estuvimos encerrados mucho tiempo y nos enfrentamos, nosotros tenemos un grupo de amigos y amigas que siempre nos reímos de esto, pero es como te enfrentaste a la familia que tienes, al señor esposo o esposa que tienes, al hijo que criaste, claro. Y te encerraste y ahí, bueno, y eso esa es la vida que uno tenía y que uno tiene en el fondo. Y ahí surgió todo lo que sabemos, pero dicho eso, yo creo que el presidente se enfrenta a un momento que todos los presidentes y presidentas que se enfrentan a la primera cuenta, que yo pienso que la primera y la última son las más relevantes de las cuentas públicas de los presidentes y presidentas. La primera cuenta tienes poco que contar, porque efectivamente el presidente partió en marzo y estamos en junio, lleva 83 días o 82 días, ¿no es cierto? Entonces tienes poco que contar, pero te toca, creo yo, y es lo que por lo menos en mi caso sí hicimos con la presidenta Bachelet, la cuenta pública, la primera, fue una cuenta que efectivamente me tocó a mí dirigir con un equipo, la cuenta del 2014, donde estaban distintas personas del gobierno, y la conversación previa fue justamente esa. ¿Qué haces con una primera cuenta donde llevas pocos meses, pero tienes por delante un proyecto de 3 años y 7 meses por delante? Por lo tanto, la primera cuenta es mucho de proyección. Es decir, el presidente probablemente mañana lo que hará es proyectar lo que viene por delante y hacer una pasada del país que se encontró. Y claramente, a propósito de tu pregunta, este es un país que vive en un contexto diferente. Tienes todo el tema de la discusión constitucional. Si cambiamos de constitución, cambian las reglas del juego. Todos sabemos que el gobierno se ha amarrado
al debate constitucional. Por lo tanto, si gana el apruebo, el gobierno tiene una cancha que es más fácil para jugar con respecto a su programa de gobierno y a sus promesas de campaña. Si gana el rechazo, el gobierno tiene, como muy bien lo dijo el presidente en su momento, que activar el plan B. Es decir, sabemos que la Constitución del 80 es una Constitución muerta, tenemos que abrir un nuevo escenario, pero eso le va a restar energía y tiempo al gobierno. Por lo tanto, hablar de la nueva Constitución en la cuenta y saber cómo te vas a relacionar con los escenarios que vienen, que no son escenarios improbables. Hay dos escenarios, apruebo o rechazo. Ese es muy importante. Y luego, temas contingentes que son muy claros. El tema de la violencia, el tema de los derechos, el tema de la democracia, el tema del medio ambiente, economía. El tema de la economía. Las personas lo están pasando súper mal en términos de sobrevivencia. Tema de vivienda. La cantidad de casas y de tomas que hay a lo largo de todo el país es gigantesco. Por lo tanto, es difícil. Es un gobierno, además, con un presidente joven, un presidente que buena parte de su programa y de su campaña fue la promesa de lo distinto. Por lo tanto, hay cierta expectativa en la clase política de escuchar cuáles son las recetas de este presidente para lo que nos toca por delante. Así que yo creo que debe haber harto nerviosismo porque, a ver, ¿todo el mundo te ve? No. Lo ve poca gente, ojo con eso. Después tiene impacto porque lo que viene después es súper relevante, es la estrategia de comunicación que el gobierno va a aplicar para hacer conocer esta cuenta pública a los distintos públicos en diferentes canales y con distintos énfasis. Lo siguen transmitiendo todos los canales de televisión abierta y Sí. sumado el rating no deja de ser, son como 25 puntos y luego más el rebote en los noticieros, etcétera. Pero tenía más cuando era feriado. Claro, por supuesto, era claro, exactamente, un evento republicano. El discurso lo está elaborando el equipo del segundo piso. Lo ha editado el jefe de gabinete del presidente Boric con el propio presidente. Me dicen que hoy día en La Moneda se pasa de largo. Suponemos que no el presidente, que esperamos que esté... Pero eso es habitual, ¿eh? Que se pase de largo, literalmente. Claro, porque tú... De ahí a Valparaíso. Sí, perdón, Juan Diego, termino el tiro. Porque lo que pasa es que, y ahí cada presidente tiene sus propias características, pero lo que pasa es que sobre los borradores, los presidentes... Rayan. Y cambian. ¿Cómo era en el caso del presidente Piñera? No. ¿No te tocó? Sí, me tocó. No lo recuerdo. Pero él no, yo creo, mira, a mí lo que me parece importante del caso del 21, de este discurso del 1 de julio, pero 21 de mayo, que es de no diferido, es que vamos a ver qué cresta viene, ¿no? Como hoy día FT he estado siguiendo... Para decirlo un buen chileno. Un chileno, sí. Sí, creo que estaba viendo, fíjate, lo que está ocurriendo en Davos, ¿no? Que es el World Economic Foro Forum. Económico Mundial en Suiza. Y hay con total desconcierto y la gente y los analistas y todo, donde se junta el mayor PGB, o sea, el poder político y económico del mundo a ver qué va a pasar. Y la crisis que hay hoy día es solo comparable a la del 2018, en que hubo la crisis subprime. 2008. En donde pensamos que se iba a caer la economía del mundo. Y se han juntado varias variables. Uno, la guerra de Ucrania. Dos, la inflación. La pandemia, el post-pandemia, que no ha sido lo fácil que se pensaba, que el desarrollo de una tecnología completamente nueva que tiene completamente desorientado a todo el mundo, que es la inteligencia artificial, una nueva revolución industrial. Entonces es un mundo que realmente muestra muchas incógnitas. Hay escuchaba a los gringos discutir este tema como de incertidumbre que hay ahora. Y creo que eso en Chile también nos está ocurriendo. O sea, somos parte de ese mundo y creo que hay mucha incógnita, principalmente porque es un gobierno muy nuevo para Chile. No olvidemos que tuvimos 30 años con concertación, en donde todos eran conocidos, eran diferentes actores que se cambiaban de posición. Lagos había sido ministro de Obras Públicas, de Educación, Bachelet era ministro de Defensa. Pero el señor Boric viene de la calle. Y es un actor relativamente, o sea, bastante nuevo, que tiene 10 años de vigencia,
que tiene varias fortalezas y en ese sentido no es una crítica la que hago que no tengamos esa referencia de la Concertación. Creo que, pero es un actor completamente nuevo en la política y en ese sentido hay que, por eso digo, ¿no? Lo que queremos saber es qué cresta viene ahora, ¿no? Oye, algunos datos... Sí, un detalle último, ¿no? Que yo creo que aquí lo que va a ser interesante es ver a Pablo Paredes. Pablo Paredes es el director de la SECOM y Pablo Paredes es el que inventó la imagen del árbol de Boric en Punta Arenas. Y Pablo Paredes es el guionista y que creó esta serie El Reemplazante, que a mí me parece bastante emblemática del momento. Sí, y que sabe ponerle monos, sabe ponerle imágenes. Y yo creo que eso va a ser un elemento distintivo de este discurso. Súper buen punto. Oye, me dicen que uno de lo poco que han comentado desde Palacio es que uno de los énfasis importantes, porque obviamente aquí está la hoja de ruta de cada ministerio, ¿cierto? Y sectorialmente el presidente va hablando de eso, es el tema de economía, emprendimiento y pymes como sello, uno de los sellos, y el otro es el tema de género y paridad, que es transversal y todos los ministerios lo están incorporando en su plan 2022 con una orgánica que antes no existía. Recordemos que este siempre se declaró como un gobierno feminista. Y lo otro es que, bueno, en términos como un poco más generales y si se quiere políticamente correcto, lo que se informa desde Palacio es que aquí va a haber definición de las grandes tareas que el gobierno se ha planteado para su periodo presidencial, lo que ha pasado en estos 2 primeros meses de gobierno, las principales tareas para desarrollar el avance hacia una sociedad más justa que requiere cambios profundos, dice, en el ámbito de las pensiones, la salud, el acceso a la educación, a la vivienda, ir a mencionar o no el tema del CAE, que está pendiente, al trabajo decente, por ejemplo. Podemos empezar a esperar menciones en todos estos asuntos. Nuestro gobierno entiende la urgencia de estos cambios y desde el primer día ha trabajado, en fin. También tiene muy claro el presidente que hay urgencias que no pueden esperar, la violencia que está afectando a nuestro país en la región de la Araucanía y en las grandes ciudades, la delincuencia que constituye una realidad que afecta fuertemente la convivencia social, y en todo eso se está trabajando, además del alza de los precios, el costo de la vida, en fin, no es poco lo que tiene que abordar el presidente. Para cerrar, Paula. Sí, quiero decir un par de cosas. Yo creo que el presidente y su equipo tienen que resolver la diferencia entre lo contingente y lo determinante. Porque yo tengo la sensación de que estamos en un momento en que lo contingente se puede comer el gobierno reformista. Y la pregunta es si eso sería muy malo, más o menos, o lo que hay que hacer. Y no es una pregunta fácil, porque los egos en política y los proyectos son una fricción con la cual uno tiene que trabajar permanentemente. Entonces, si junto lo que dijo la ministra vocera ayer dijo, este es un gobierno que va a la raíz de los problemas y por eso nos diferenciamos de todos los gobiernos. Es una frase súper interesante, pero si te cobran la palabra y tú tienes que ir a la raíz de los problemas, la pregunta es, ¿la contingencia hoy día es solo contingencia o tiene una raíz gigantesca? Me refiero básicamente a los problemas en la macrozona o la así llamada macrozona sur. Si uno reconoce que vas a ir a la raíz de los problemas, te tienes que parar en este discurso y tomar decisiones que son súper radicales. ¿Cuán contingente, cuán coherente y cuán determinante es lo que voy a anunciar con el proyecto que traje? Solo un punto final para esta asesoría expresa al presidente Gabriel Boric, y lo hemos comentado además en el equipo, que es una cuestión literalmente de forma, pero que puede ser importante, cortito antes del cierre, porque ya veo en el estudio a Saba Chaguana en el próximo bloque, las camisas del presidente. Me pone un poco nerviosa que como que se le desguayanga, ¿me fijas? Me encanta cómo se viste, me gusta el chaquetón largo, no tengo ni un problema con eso, tiene su estilo, nadie lo va a cambiar. Pero conseguirle una camisa como con el cuello almidonado. Tu camisa tiene el cuello y te costó muy cara, porque muy cara. La Paula decía que quizás el presidente tiene un complejo con comprarse una camisa cara. Yo creo que al presidente no le gusta gastar plata en ropa cara, pero es una impresión, ¿no? Es muy importante. Ahí lo que pasa es que ya él no compra ropa, tiene que comprarse a otra persona, y esa persona tiene que darse cuenta que los cuellos tienen que ser tieso, para que no se le meta para acá y le marque con la cara. También con un Beatle. ¿Qué cosa? Un Beatle. Sí, mejor que no en la cuenta pública, un cuello bien almidonado. Pausa, ya seguimos con más.
Ya estamos en esta segunda parte de Días Contados junto a nuestro columnista Sabas Chaguán. ¿Cómo estás, Sabas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos acordamos de ti a propósito de los distintos desarrollos que ha tenido la violencia en el sur y la persecución de los distintos delitos que allí se están dando, con la denuncia del gobernador de la región del Biobío que dice el Servicio de Impuestos Internos de la noche a la mañana dejó de ser parte de las investigaciones, algo que la propia vocera Camila Vallejo consideró de la mayor gravedad. Vamos a escuchar esa declaración, pero antes hay que decir que ayer la PDI desbarató una banda, presumiblemente narco, que operaba en la Araucanía. Los pillaron con armas, 9 autos y 180 kilos de miguelitos en la operación Pichiquepe, desarrollada en Temuco, Padre Las Casas y Carahue, en la región de la Araucanía. Escuchemos a la vocera referirse a esta denuncia grave que hace el gobernador del Biobío y lo conversamos con Sabas Chaguán. Y sobre lo de servicios e impuestos internos, me parece grave. Nosotros obviamente vamos a recabar antecedentes, porque uno de los compromisos que hemos asumido como gobierno y en el cual estamos trabajando es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delitos, sino que el origen, y eso implica perseguir la ruta del dinero. Por lo tanto, es un tema de especial interés por parte de este gobierno. Perseguir la ruta del dinero, tú nos dijiste que Al Capone cayó precisamente porque se le siguió la plata y el tema de los impuestos. ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos podría dejar de perseguir o de actuar en estas investigaciones? No sé si efectivamente ha dejado de perseguir. Yo escuché hoy día en la mañana las declaraciones del gobernador, que recordemos que fue intendente antes, sí, de gobiernos anteriores. Y yo creo que una persona que conoce la realidad y conoce el territorio, o sea, no creo que sea una persona que esté hablando sin un vínculo con la realidad. Y lo que dijo es que él pensaba que podíamos estar expuestos a bolsones de corrupción porque de repente se fiscalizaba en un lugar y no se estaba fiscalizando en otro. Entonces eso puede ser grave. No dijo que Impuesto Interno no estaba haciendo ninguna labor. Pero lo que sí es importante es que tampoco va a ir un fiscalizador de impuestos internos a pedirle las guías de despacho, las facturas a un camión solo, si estamos en estado de emergencia en esa zona. Entonces tiene que tener un apoyo de policía o alguien que lo resguarde, porque si no, desde que lo pueden atropellar hasta que le pueden disparar, digamos. No es que estemos en el Far West, pero hay una situación grave, evidentemente, en la macrozona sur. Entonces hay que dotar de apoyo al fiscalizador de impuestos internos para que puedan fiscalizar. ¿Y quién los dota de apoyo? El Ejecutivo. El impuesto interno depende del Ejecutivo de turno. No estoy diciendo que el gobierno esté prohijando o esté estimulando que no se haga. Simplemente creo que no es una denuncia formal, pero el comentario que hace el gobernador es súper importante de abordar, y tomando lo que dice la vocera de gobierno, que vayan a la raíz del problema, dotémoslo de recursos. ¿Por qué? Porque esos camiones se hurta madera y a veces se roba, y la diferencia es que en el robo hay violencia o intimidación, ¿no es cierto? El hurto entra subrepticiamente a un predio, pero en el otro hay armas, hay intimidación a los choferes, los bajan y en algunos casos se llevan la madera e incendian el camión. Entonces alguien compra esa madera. Oye, el Servicio de Impuestos Internos y si alguien compra, se la tienen que entregar a alguien. Sí. Bueno, ¿qué dijo el Servicio de Impuestos Internos antes de darte la palabra, Paula? Porque obviamente que es importante. Descartó que haya dejado de fiscalizar ilícitos tributarios vinculados a la comercialización de madera en la macrozona sur y dijo que en materia de persecución penal ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos ligados al rubro de la producción y comercialización de madera por un perjuicio fiscal histórico superior a los 5.600 millones de pesos. Sí, no, yo quería aportar que estuve reporteando, como dice JD, y me contaron algunas cositas en el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Programa de Control de Vehículos de Carga en Carreteras. ¿Ya? Y no estaba tan claro que estuviera funcionando hoy día, y en el último tiempo probablemente el señor Frigolet va a ponerle intensidad a esto, a propósito de lo que dijo la vocera. Hernán Frigolet, el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay un programa que es un programa de control de vehículos de carga en carretera. Llegan a fiscalizar y le piden la guía que tiene que estar autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, no es cualquier guía. Sí, claro. Entonces es una guía que está autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Que es como la guía de despacho que tiene que tener la timbrada en el... Sí, exacto. Y la guía lo que tiene que hacer es que tú primero ves si la guía es de verdad. O sea, ok, la guía está bien. Lo segundo es que tiene que coincidir lo que la guía dice con la carga. Y con el peso.
con todo. Entonces traigo... El peso, ¿no? El peso Sí, lo que pasa es que, perdona, lo que Sí. pasa es que además están evadiendo los controles de ruta, porque el camión pesado tiene que ser pesado y tiene que tener un peso máximo por eje. Ahora, el Servicio de Impuesto Interno, que no se entienda mal lo que estoy diciendo, el Servicio de Impuesto Interno, de hecho yo como abogado tengo algunas defensas tributarias, el Servicio de Impuesto Interno ejerce sus labores, presenta querellas, etc. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la fiscalización en terreno. ¿Por qué? Porque por ahí se escapa el tema de la madera, lo que decía Paula. O sea, hay que fiscalizar en terreno y además, si la guía llega a ser falsa, la penalidad se multiplica. Es otro delito más. Es un delito tributario ¿Qué más te 9794. dijeron, Paula, en el reporteo con el Servicio de Impuesto Interno? Es que me salvó justo Chaguán. Se me había acabado el reportero. Ya, pero espérate, pero hay un programa de fiscalización que en el Claro, fondo no está entonces- tan claro que siga robusto o que se haya fortalecido a propósito de esta O sea, contingencia. si hay que fortalecer algo, a propósito de por dónde partimos, hay que Es eso. fortalecer en terreno, en los lugares en que se sabe, todo el mundo sabe en la región qué camión lleva madera, madera Legal. Legal. y qué camión no lleva madera legal. Y hay gente que hace así cuando viene el programa, o sea, Porque el camión. yo el creo, camión Paula, que puede ser porque no sospechoso. tiene... O sea, vayan a fiscalizar un camión que viene con 5 personas que pueden tener armas. Tiene que tener apoyo. El fiscalizador de impuestos internos... O sea, nadie tiene vocación de héroe. Entonces, no va a fiscalizar un camión que se sospecha que viene con cargamento ilegal si está solo en la carretera. Lo que le pasa, como decíamos, a los que controlan el peso. Ustedes han visto la carretera que se tiene que desviar el camión, simplemente pasan de largo. Sí. Si no hay un carabinero, pasan de largo. Juan Diego. No, a mí lo que me ha tocado en este tema de la violencia en la Araucanía es como que aquí se mezclan muchas cosas y lo hemos conversado y Chaguán... Sabas Chaguán, porque hay Sabas otro Chaguán que... El senador. Sí, claro. No es nada el bueno y suyo. el malo, el bueno y el malo. ¿Ah? El bueno y el malo. Yo soy el bueno. Ah, no. OML. Hay opiniones, hay opiniones. Un poquito de cerca la recomendación. No, pero... ¿No son parientes? No, lejanos, sí. No. Lejano. Bueno, pero pero lo no- niega como Chaguán como no- Judas. No, pues sí, a ver, yo no tengo por qué negar al senador Chaguán. Yo creo que una persona bien intencionada, etcétera. Lo que pasa es que con sus opiniones muchas veces yo no Yo coincido. también, claro, pero entiendo. un tipo decente, bien intencionado y mal que mal es Chaguán. No, pero no Algo soy- debe tener. Pero no soy Algo debe pero no soy tener pariente Chaguán. cercano. No, bueno, Ok, retomemos, Juan Diego. Sí. Bueno, Sabas Chaguán. Lo complejo del, sistema, del tema de la Araucanía es, y lo que se ha dicho de alguna manera, y yo quedé muy impresionado cuando lo comentamos la otra vez, en donde me decían de que el negocio forestal es un negocio bien complejo para las comunidades que están en torno a ellos, ¿no? Principalmente porque es un negocio que se siembra y se cosecha. Y hay un periodo largo en donde la verdad que es mantenimiento muy básico. Entonces no es un lugar de una fuente de trabajo. Entonces me dicen, y lo que se dice Pero es la que celulosa, ponte tú. la planta de celulosa sí, pero los bosques en sí como fuente laboral es una fuente laboral bastante con fechas Limitada. muy... Sí. Ok. Bueno, pero a lo que voy es que cuando tú dices que hay que en ese submundo en donde no hay mucho trabajo, porque todos coinciden en que en la macrozona sur no hay mucho trabajo y uno de los temas es la ausencia de fuentes de trabajo. Entonces, tú te dicen, bueno, y eso, esa ausencia de Estado, esa ausencia de trabajo, lo que te genera que es violencia y esa violencia la gente se orienta al narcotráfico y al tráfico de madera. Entonces la pregunta es, ¿cómo surge el tráfico de madera? Y ahí el área rara es que ¿por qué es tan fácil traficar madera? ¿Ya? Y ese es el punto. Entonces, como que... ¿Y cuál es la sospecha? La sospecha, no quiero meterme en problemas, pero la sospecha es que obviamente que hay sector, hay una parte de las siembras que se entregan, ¿me Ajá. entiende? A este tráfico ilegal de madera, como para mantener, ¿me entiende? La fiesta tranquilidad. más o menos en paz, Claro, digamos. una cierta tranquilidad en la zona. Ya. O sea, como que hay una parte de los bosques que ya, bueno, no podemos controlar esos bosques pasan son tierra de nadie y ahí es donde está el mantenimiento de una economía irregular, oscura, Claro. en donde la gente anda con su madera, ¿me entiendes? Las venden y con eso subsisten durante el año y es como está cedido ese terreno. Entonces, y ahí obviamente la Pero persona parece que no es tan romántico. no es nada romántico. No, Claro. es bien, es delito, es yo delincuente. ese rumor, digamos, porque han habido investigación y condenas por hurto de madera. Ese se sabe hace tiempo, se rumorea eso hace tiempo. Y claro, no es tan romántico. Hay una parte de lo que dice
Juan Diego, que o sea, sabemos que tengo con Juan Montalva le Ignacio. pueden Sí. llamar, No, porque hay Montalva varios como Montalva. el que me dice Como Chaguán, Eliseo. no, Chaguán, no. Juan Diego, Sabás. perdón. Sabas. No, pero Juan Diego tiene toda la razón, porque hay un pedacito, por así decirlo, romántico, pero hay otro que no, hay otro que se ha dicho que hay aserraderos móviles que entran, sacan la madera y se van. Pero si el problema es quién compra la madera. Así que igual que el comercio ambulante, porque hay mafias que le dan mercadería negra, sin factura, sin boleta, a los que necesitan trabajar, que están en la calle. Pero ahí todos los que compran en la calle tienen un grado de responsabilidad. Acá hay alguien, un poder comprador importante. Yo no puedo comprar listones en la calle. No, y además son los troncos, son los además troncos. son muchos troncos. No, y además son troncos que hay que procesarlo en un aserradero. O sea, ¿Y quién tiene o sea, capacidad instalada. no sé, pues eso, Claro. eso hay que investigar. Pero ¿no se sabe? la Fiscalía Nacional, tú dices que ha tenido investigaciones en este sentido. ¿Tú las conociste como fiscal nacional? La Fiscalía Nacional no, la Fiscalía del Biobío y la Fiscalía de... Ok, sí. Pero tú, digamos, como fiscal nacional, ¿supiste de esas indagatorias? Supe que había condenas por eso y que había robo o hurto de madera en varias... De hecho, no quiero decir el nombre, pero alguien que está con un llamado a la resistencia armada también tuvo una causa por eso. Correcto, pero todavía no llegamos a saber quién compra la madera. No, pues eso hay que investigar. Si es lo que hablábamos la semana pasada. Porque sería raro pensar que Héctor Yaitul compra la madera y se constituye como en un poder comprador, digamos. No, pues si Héctor Yaitul ya está casi el demonio, pero puede haber tenido causas por eso. Héctor Yaitul estuvo condenado por un atentado fiscal, si también tiene antecedentes, o sea, por un atentado que estaba en el cerro con un celular, dirigiendo el atentado. Esa es una condena. Y eso no es una verdad indesmentible. Pero lo que hablábamos la otra vez de Al Capone lo agarraron por impuestos, pero hay que agarrarlos de un lado y del otro. Como dice Paula, fiscalizar la ruta, la guía falsa, quién lleva sin papeles, y por otro lado, fiscalizar quién compra esa madera. ¿No es cierto? De los dos lados. Porque hay alguien que compra esa madera y alguien que tiene el dinero para comprar la madera y alguien que tiene el cliente a su vez para vender la madera que compra. Si no está, Tú necesitas una pero se capacidad habla de- instalada. perdona, se Una habla capacidad de- instalada para poder tú comprar esta madera que es ilegal. Sí. Necesitas una capacidad instalada para procesarla y o al, ponerla a menos, la venta. o al menos mezclarla con otra madera legal, porque los troncos no tienen un chip. Claro. No, claro. Yo creo que ahí, este es un tema que se ha hablado mucho. Piensa, ¿qué año fuiste tú, Sabas, fiscal? 2007-2015. Ya, imagínate, del 2007 al 2015. O sea, antes fui regional, pero nacional también. ¿Regional Ya desde- dónde esa? Aquí en Santiago. En Santiago, ya. Ya desde el Occidente. 2007, estamos en el 2022, era un rumor el tema del robo de madera. No, había causa por robo de madera. Yo Sí. tengo la esperanza de que institucionalmente el país sea capaz de enfrentar algo que siempre es un rumor y que todo el mundo mire un poco para el techo, ¿no es cierto? Y que se les vaya como cerrando el cerco. Para que se cierre el cerco hay que actuar integralmente, es decir, el Estado con sus instituciones. Porque lo más probable, y el rumor que hay siempre, pero que no se prueba, es que es una especie de economía circular. Es decir, que todo nace y termina más o menos entre los de siempre, que están en ese lugar. Y esto no, yo no voy a señalar a nadie con el dedo porque no tengo antecedentes, pero sí me llama la atención que pasen los años, el rumor exista, se prolongue, y esta cuestión nunca terminan. En un pez gordo, además. O sea, porque como dice Sabas, si andas en un camión con un aserradero móvil, con una máquina, con una grúa, con tronco, no es que te sientas a vender astillas en el centro de ninguna, o sea, Claro. hay otra industria, por eso yo digo que es circular. Los rumores son que algunos se dejan robar, cobran Algunos seguros y luego vuelven a comprar. Bueno, una de las cosas, tú sabes, que es más ¿Te interesante fijas? es que- Entonces, solo para terminar, Juan Diego, qué importante es que el Estado se haga presente, no solo con la violencia, sino que se haga en el sentido de la represión, sino que se haga presente también haciendo funcionar sus instituciones. Tenemos instituciones capaces de funcionar en el territorio con protección en aquellos territorios donde el Estado se fue y fue llenado por otras fuerzas. Absolutamente, sí, hay varios tipos de delitos que tienen que abordarse integralmente, tal vez con una fiscalía especializada supraterritorial o con equipos de verdad que haya una voluntad de abordarlo. Me explico, o sea, es como el problema, no sé, del tráfico de drogas, también hay que abordar el consumo de drogas, porque alguien compra la droga, ¿no es cierto? La violencia intrafamiliar hay que reprimir, perseguir a los cobardes que atacan sobre todo mujeres. El 90% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, pero también hay que educar, ¿no
es cierto? Y eso viene de la cultura. El robo de madera pasa lo mismo. El robo de madera pasa lo mismo. Si alguien está comprando, entonces, ¿por qué no? Porque yo soy muy patriota, pero realmente hay muchos problemas en Chile que miramos al techo y decimos, hoy no se oye, padre. Hagamos un equipo. Ya, pero investiguemos. hay un elemento que no está presente en otras situaciones de delincuencia y crimen organizado, que es la lucha por la reivindicación territorial. Pero es que es una deuda con los mapuches que existe. O sea, hay tratados, hay parlamentos que fueron violados y después el Estado chileno, en la misma tierra que no había respetado el parlamento, o el acuerdo, el tratado con el pueblo mapuche, se la vendió a un inmigrante suizo, a un inmigrante alemán, etcétera. Entonces, la tierra de la familia de los señores Lusinger Macay tenía el título de 1904, sí. Pero antes era mapuche. Entonces, ellos no tienen por qué atacar a los Lusinger, que eran absolutamente legítimos, fueron víctimas de un crimen atroz, terrible, cometido por un mapuche, que es un delincuente y condenado. Okay. Pero abordemos, es que por eso, sí, perdónate, es que es súper importante ese factor, no miremos al techo, abordemos el tema. O sea, yo, si fuera presidente, y así. No, si yo tuviera algún poder, digamos, no me interesa. Además, ¿quién va a votar por mí? Sabah Chaguán se tiró. Yo empoderaría, no puede mandar al presidente a negociar, empoderaría a alguien con plenos poderes. O sea, usted se sienta con los mapuches, se sienta con las forestales, se sienta con el vendedor de madera, se sienta con todo y con los víctimas de delincuencia en la Araucanía presente ya, y lo que salga de esta mesa, pero una mesa con poder de decisión, es lo que se va a hacer, o sea, envía una ley al Parlamento, etcétera. ¿Por qué? Porque los mapuches tienen un problema de analfabetismo, tienen un problema de que no tienen agua potable, tienen pobreza, y para más remate les quitaron millones de tierra. Y por otro lado, es la zanahoria y el garrote. Y por otro lado, estamos sentados en la mesa, usted no puede robar madera, usted no puede traficar droga, usted no puede quemar camiones, porque si no se le persigue con todo el rigor de la ley. ¿Por qué? Quema un camión en Las Condes, te van a meter preso al tiro. ¿Qué diferencia el delito común del crimen organizado del que estamos hablando tanto? El crimen organizado normalmente es una agrupación de gente con más o menos mando superior, el pez gordo, como tú dices, un mando medio, y se va distribuyendo el poder por cascada hacia abajo, o si quieres tú, una pirámide hacia arriba. ¿Es una asociación ilícita necesariamente? Sí, pero no, es que la asociación... ¿Cuál es la diferencia? Sí, la asociación ilícita es un delito que existe desde el principio del Código Penal del siglo XIX, y es muy difícil de acreditar. Entonces, por eso sucesivamente se ha ido relajando, y, por ejemplo, droga, basta la mera agrupación. También ahora, para los delitos de receptación, en el 2016 se modificó, basta la mera agrupación. ¿Por qué? Porque también es horizontal. Entonces, antes la asociación ilícita tiene que haber un mando, un medio. No, aquí basta que nos agrupemos, y es una agrupación delictiva, que tiene un agravante en algunos casos o tiene un tipo penal aparte, como el tráfico de drogas. Tú no hay que comprobar la asociación ilícita para decir que hay un... En ciertos delitos no. En ciertos un crimen organizado. Claro, crimen organizado porque hay una asociación. ¿Ya? Eso. Perfecto. Oye, tenemos otro tema que tratar con Sabah Chaguán, porque nos sorprendimos, yo creo muchos que vimos en el Diario Financiero, esta nota que da cuenta de que Sergio Jadue, expresidente del fútbol chileno, que como ustedes saben vive en Miami, está como testigo protegido del FBI en la investigación por corrupción de la FIFA, y cuya sentencia se ha postergado en 13 ocasiones. Bueno, el hombre tiene que vivir, y ahora se ha informado que tiene un sistema de arriendo de lanchas, que es una especie como de Uber de lanchas en Miami, muy bonito. Lancha Uber. Tú pagas $200 por una hora de paseo en un servicio que se llama Anchor Rides. No es caro, o sea... No sé, una hora de lancha. Bueno, y nos acordamos cada cierto tiempo de Sergio Jadue, su escandalosísima salida del fútbol chileno del país, su caída en desgracia, pero más o menos en desgracia, si todavía está con sentencia pendiente y viviendo una vida bastante razonable en Miami. Tú tuviste acceso a la carpeta de investigación en un momento donde se describían los delitos de Sergio Jadue, ¿no? Sí, porque tuve acceso porque defendía a una persona absolutamente inocente que fue sobre ese día. Pero el problema de Sergio Jadue, el escándalo que ha producido, porque hay estafadores que han robado más plata que Sergio Jadue, robado coloquialmente, o sea, las estafas piramidales, Chang, Garay, no sé, Ace Inversions, Onyx, todos han robado más plata. ¿Qué pasa? Que Sergio Jadue jugó, por así decirlo, con las ilusiones de todo un país deportivo, etcétera, y se mandó a cambiar en la mitad de la Copa América que él había traído. Eso es una... Su salida a Miami. Hay una serie de Amazon, el presidente, que está basada en esto porque es de película. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este emprendimiento... No, pero el actor colombiano es extraordinario. Es que sí, el patrón del mal. Extraordinario.
Hasta hablaba como chileno, yo la vi. Bueno, no, pero el problema con Jadwe es que el tipo hizo un guilty plea, o sea, un acuerdo de culpabilidad, ¿no es cierto? Que el sistema norteamericano le permite hacer eso, a cambio que no lo condenen a una pena muy alta y que colabore. Entonces Jadwe ha colaborado, ha entregado toda la información que sabía sobre la Conmebol y sobre la CONCACAF, que es la Asociación de América del Norte y Centroamérica de fútbol. Entonces, por eso ha postergado sucesivamente el juicio. Por eso, Porque les sirve. Sí, porque le sirve a ellos, porque le sirve al FBI. Termino aquí. ¿Por qué le sirve? Porque él colabora. A él, obviamente, le bajan la sentencia para que cante como un pájaro. Y eso es lo que está Pero ya haciendo. cantó. Sí, Pero no solo Chile. Sí, no solo Chile. Claro, pero sí, ¿cuál es el falta tema Chile. con Jadwe? Es que él está en un programa de protección de testigos del FBI. Y hasta donde yo sé, el FBI tiene que autorizarlo a trabajar porque a él le pagan el arriendo de una casa. Le pagan $2.500 al mes. Ya, y le dan alimentación, 2.500 para casa y qué sé yo para alimentación. Entonces el tipo tiene que pedir autorización al FBI para trabajar. Ya. Porque según leí en una nota, él había pedido, quería trabajar en lo que fuera, hasta en un McDonald's, y dijeron no. Y ahora, si no le dijeron que no a un McDonald's y está con un Con este negocio servicio. público, tiene que haber una autorización del FBI. Que parece que lo tiene a nombre de la mamá. Es que la según mamá el se fue reporte. para allá, parece. Sí, pero ¿por qué? Sí, Porque pero los norteamericanos son súper severos para actos de corrupción, los delitos de corrupción son Claro. en ese aspecto el FBI. a lo que voy, el ha Departamento sido de Estado- generoso con el FBI con él. No, el FBI no es generoso, el FBI aplica la ley y le interesa a los peces gordos. Recordemos que se ponían nombres de auto, no sé, Blatter era Rolls Royce y Jadwe era Kia. Ese era, con todo el respeto que tiene Kia, que tiene autos extraordinarios, pero Extraordinario. tenían código.
propiedad del club, y en ese club juegan solamente de su corral. Y se rumorea que muchas veces, inclusive llamado a la selección chilena, llaman a los que tienen ciertos representantes y no a otros. Que eso decían que a Lasarte una vez le habían impedido llamar a alguien, etc. No se ha comprobado nada, pero yo creo que hay que transparentar harto Está opaca la cosa. el tema todavía. Ok, Sabas, muchísimas gracias por participar con nosotros como es habitual, ya que Sabas Chacón es columnista del programa. Hasta la próxima. Gracias. Pausa.
a una cuestión más autoritaria, necesariamente autocrática? O sea, ¿y la democracia podría Es la tambalear? ciudadanía pidiendo orden. Ya, Pidiendo mano dura. Pidiendo mano dura, dura, exactamente. claro. La ciudadanía es un malestar que se transforma. Después está el de rediseño, que en el rediseño también hay una transformación del conflicto. En ese escenario es aprobada la nueva Constitución determina, ¿cierto?, una estructura distinta del Estado, un funcionamiento distinto del Estado, y ese nuevo funcionamiento hace que de alguna forma el conflicto también se transforme hacia un conflicto mucho más territorial. Entonces hoy día también hablamos de los grandes temas país y finalmente en este escenario de rediseño hay algunos territorios que les va muy bien, hay otros que les va muy mal y hay una tensión más bien territorial. O sea, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el centro, lo que pasa en el sur, lo que pasa en este lugar, lo que pasa en este otro lugar. Cada uno empieza a rediseñarse a su manera. Y cada uno empieza un poco a rediseñarse a su manera y también uno podría decir la opinión pública del país ya no es una gran opinión pública, sino que es más bien lo que está pasando en Concepción o lo que está pasando en Santiago, lo que está pasando en Antofagasta y lo que está pasando en Coyhaique. Paula. Perdona que le voy a dar la palabra a la Paula. Y hay un último escenario, este termino que es el más deseable, que se llama Cambio, y que es un escenario de mayor colaboración, en que la ciudadanía se coordina, en que hay transformaciones, ¿cierto? Pero que hay una gran masa que logra convivir y colaborar más allá de que también pasan cosas que no son tan deseables. Por ejemplo, ¿cuál es? Una crisis económica fuerte. Sí. Claro. Pero pasan otras cosas positivas también. Vale, mira, nosotros somos en este programa unos conversadores, así que partir diciendo que el solo hecho de invitar a hablar sobre Chile nos parece, y a todos supongo, ¿no?, una cosa súper interesante. Pero siempre hay una mesa del pellejo. O sea, es decir, no conversan todos los que tienen que conversar. ¿Por qué no nos cuentas quiénes se quedaron abajo de la conversación y por qué no pudieron sentarse a conversar? O al revés, todos los que conversaron, pero siempre hay espacios donde no llega la política pública, donde no llega la comunicación. Entonces, conocer bien si es solo la élite la que conversa y cuánto puede permear a esas personas que nunca se sientan a la mesa de la conversación. La naturaleza del Tenemos que hablar de Chile es justamente romper un poco esa lógica y nace post-estallido social en la aceptación de que las universidades tienen académicos que están investigando, hay muchos que han estado muy metidos en estos problemas, pero que también hay muchas veces, ¿cierto?, una desconexión con algunos espacios y por eso estas plataformas se vuelca territorialmente a lo largo de todo el país, hace alianza con muchas universidades, con muchas organizaciones de la sociedad civil. Y han participado más de 100.000 personas en el Tenemos que hablar de Chile. Han participado 100.000. Más de 100.000, sí. El tiempo promedio es más de 1 hora tiempo de participación. En el proyecto de escenarios participaron personas que hoy día son ministras, gente que está en una toma, personas de Bajo de Mena, activistas medioambientales del sur, emprendedores de Arica. La verdad hemos hecho un esfuerzo gigante por lograr que participen personas de todo el país. De hecho, hemos tenido participantes de todas las comunas del país, de todas las edades, desde los más chiquititos hasta personas sobre los 90 años. Hemos tenido una persona en la mitad de un diálogo en la calle vendiendo completo, mientras otro, ¿cierto?, era un gran empresario en el mismo grupo de conversación. Entonces, lo que hemos hecho normalmente es setear una mesa de conversaciones que sean poco probables, con preguntas fundamentales del país, porque cuando uno hace un diálogo lo que busca es justamente tener las distintas posiciones. Si el Tenemos que hablar de Chile nosotros lo graficamos con una mesa redonda y quizás la Paula está mirando, ¿cierto?, un objeto que está ahí al medio desde un punto de vista, ¿cierto?, y la Carola lo está mirando desde otro punto de vista y otras personas lo están mirando desde otro punto de vista, y de eso se tratan los puntos de vista y las posiciones, y cuando validamos las posiciones nos damos cuenta que hay algo de valor en las diferencias, ¿cierto?, que estamos mirando. Así que el proyecto obviamente deja personas afuera, imposible. Acá hay 20 millones de habitantes y no hemos podido tener a todos, pero hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande por justamente que participe no solamente el que sabe, el que quiere y el que puede participar, sino que también el que no sabe, el que no puede y el que no quiere participar. A mí una de las cosas, Fede, que más me ha dolido y más lamentado de ver en la Convención Constitucional ha sido justamente que se ha revelado una incapacidad de hablar entre los chilenos. Así es. O sea, para mí hay una imagen que es la Teresa Marinovich discutiendo con Manuel Arroyo, donde la Manuela Arroyo la critica porque su marido le ha dado de todo y le compra todo. Entonces ella agarra, la Teresa Marinovich agarra el micrófono y dice, resentía. Y la otra dice, la Manuela Arroyo le dice, bueno, pero a ti, tu marido, ya hay 2 maridos que te han comprado todo. Y agarra resentida. O Leslie Gallardo, no estoy seguro. Gallardo. Era Bessie Gallardo con la Teresa Marinovich.
Y lo que hemos visto en la convención es justamente esa incapacidad del Chile de sentarse a la mesa. Yo creo que eso es producto también de lo que ha resultado, de esta idea de que algunos dicen esto no representa a todos los chilenos, esta es como no ha sido bonito. ¿Cómo se ha sentado justamente el que vende completo con el empresario? Mira, aquí pasan dos cosas. ¿Logran hablar? Aquí pasan dos cosas, yo diría. Una es que lo primero es que esto es un problema mundial. No es un problema solamente de Chile. Chile tiene algunas particularidades, pero la verdad que el problema de la polarización y de la dificultad de lograr encontrar un camino de convivencia para los países es algo que se está expandiendo por el mundo. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con múltiples cosas que hoy día estamos, ¿cierto? Las fallas de la globalización. Exactamente, con las cajas de resonancia, que las cajas de resonancia, ¿cierto? Esta lógica de que uno dice, el político va y dice, no, yo escuché al pueblo y el pueblo piensa igual que yo. Claro, y el algoritmo elija. Claro, yo soy el pueblo. Elíjame por eso. Y que nos pasa a todos tenemos nuestros propios sesgos. Entonces, el espacio que uno construya para que pueda ocurrir un diálogo es muy, muy importante. Y ese espacio tiene que ver sobre todo con generar seguridades y con bajar las barreras que muchas veces nosotros tenemos respecto a conversar con el otro. Entonces, Desconfianza, básicamente. Desconfianza, obviamente, múltiples desconfianzas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para lograr eso? Son grupos más chiquititos, ¿ya? Grupos mucho más pequeños. ¿Cuánta gente? 5 personas, 6 personas. ¿Y se sientan? Y se sientan a la mesa. Y conversaciones, el presidente Lagos, en el fondo, con una señora de una junta de vecinos, con, qué sé yo, un medioambientalista, con un empresario. Con el vendedor de completo. Con el vendedor de completo, grupos muy, muy diversos. Y cuando se sientan a conversar y tú le pones una pregunta en común y esa pregunta tiene una dimensión experiencial, o sea, la experiencia de vida de esas personas es válida y tiene una dimensión también experta, el expertise del académico también es válido, se logra hacer un cuaje súper interesante. El espacio Paula. chico Oye, que funciona. Sí, no, quiero saber cómo les fue en las conversaciones sureñas, en las conversaciones en lo que se conoce como la macrozona sur. ¿Qué encontraron en esas conversaciones y quiénes pudieron conversar? Bueno, la verdad que, a ver, hemos hecho muchas conversaciones, entonces es muy distinto, pero voy a poner un caso, por ejemplo, de un diálogo que hicimos con cerca de 100 personas de la zona de la Araucanía y les preguntamos qué es lo que hay que cambiar, mejorar o mantener de ese territorio. ¿Ah? Y armamos también de nuevo grupos, ojalá lo más diverso posible, entonces llegan 100 personas, este era un diálogo digital. Luego nosotros las separábamos en grupos de A5 y le poníamos un moderador de apoyo. Y lo más increíble es que salen muchas veces cosas que no están en la agenda, ¿ya? O salen muchas veces propósitos comunes